Y bueno, bajo el paraguas de En torno al dinero, economía de frente con Carlos Alberto Martínez y Ernesto Fares Santoscoy, el análisis de la economía de Estados Unidos, de México y el mundo en este espacio, en términos sencillos, accesibles, iniciamos. Ernesto Fares Santoscoy, gusto en saludarte. Igualmente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias. Bueno, como es costumbre, iniciamos el recorrido económico mundial en la Unión Americana. Si te parece bien, inflación, empezamos con inflación. Bueno, ok, pues salió la inflación en Estados Unidos al pasado mes de julio. La inflación está ya por debajo del 4%. Este, bueno, pero sin embargo, la inflación subyacente sigue estando todavía muy alta, arriba del 4%, 4,6%, y es más del doble de la meta de inflación que hay en Estados Unidos. A su vez, también los salarios pues están aumentando entre el 4,4 a 5%. Entonces, esta combinación de factores pues, está haciendo que se vea muy difícil que la inflación pueda seguir bajando como ha bajado, porque principalmente el factor que lo ha hecho bajar son los precios de los energéticos y los precios de los perecederos, o Bien. sea, los elementos volátiles. Pero estos pueden en cualquier momento volver a subir y generar de nueva cuenta inflación, ¿no? Todo esto hace que a su vez se siga pensando que va a ser necesario un incremento adicional en la tasa de interés por parte de la Reserva Federal. A lo mejor no se hace en septiembre, porque dentro del mensaje que se dio después de la última reunión se dejó entrever que iban a tomar las decisiones más pausadamente, pero a lo mejor sí en noviembre. Y entonces la tasa llegaría al final al 5,75, que sería la tasa terminal. Esto a su vez pues, podría provocar más debilidad económica para el futuro en la economía norteamericana. ¿Eso nos llega a impactar a México? Desde luego que sí. Pues mientras más débil sea la actividad económica en Estados Unidos, más débil será el crecimiento económico en México. Y si Estados Unidos llega hasta incluso a estar en una recesión, pues México tendría una recesión amplificada, ¿no? Como resultado. Probabilidades de que la recesión se dé en la economía estadounidense, ¿cómo lo ves? Pues mira, antes le dábamos un 80-90% de probabilidades a una recesión y creo que ha estado bajando la probabilidad. Yo todavía la pondría arriba del 50%, 51, 52% de que sí se dé una recesión para mediados del año entrante, que es donde lo estamos focalizando. Hay varios bancos de inversión que han abandonado el escenario de una recesión para el año entrante por la fortaleza que ha presentado la economía norteamericana. Y bueno, pues parte de esa fortaleza tiene que ver con los programas fiscales que ahorita comentaremos, ¿no? Pero hay todavía una mayoría de analistas que en Estados Unidos piensa si va a haber una recesión. Algunos están poniendo la recesión hacia finales de este año, y ellos que la vemos más bien hacia mediados del año entrante. Pero eso indudablemente repercutiría también, hablando de la recesión, en una probable recesión de la economía mexicana, si se diera la recesión en Estados Unidos. Exactamente, si se da una recesión en Estados Unidos, es muy probable que tuviéramos aquí un efecto magnificado, ¿no? Y bueno, pues si se da hacia mediados del año, pues sí va a estar bastante complicado porque va a estar coincidiendo en el tiempo con las elecciones presidenciales en México, ¿no? Perfecto. Ahora también tenemos ahí anotado el asunto del déficit fiscal en la Unión Americana. Así es, comentábamos que en parte el crecimiento de Estados Unidos se debe a los programas fiscales que tiene
presidente Biden, ¿no? Es un programa de infraestructura, un programa también muy amplio, muy fuerte, que tiene que ver con las energías renovables y otro programa para que Estados Unidos recupere el liderazgo en los microchips, en los microprocesadores. Esos tres programas están haciendo crecer la economía, pero a su vez están implicando un gasto fiscal muy fuerte. Fíjate que para este año se estima que el gasto, el déficit fiscal va a andar en 1.7 billones de dólares. Eso equivale más del doble que el año pasado, no más del todo, que el ejercicio pasado. El ejercicio fiscal termina en Estados Unidos a finales de septiembre, el 30 de septiembre. Este 1.7 billones de dólares equivaldría al 7% del PIB, lo cual es insostenible a largo plazo. Por darnos una idea de qué significa esto, bueno, para ser miembro de la Comunidad Económica del Euro, los países se obligan a mantener un déficit fiscal inferior al 3% del PIB, que es lo que se considera viable, sostenible. ¿No? Entonces, estar más del doble en términos proporcionales al PIB, pues es totalmente sostenible, y lo preocupante es que estamos hablando pues, de la economía más importante del mundo y la que es la dueña del dólar, ¿no? Claro. Estamos todavía dentro del sistema monetario del dólar. Es la era que nos tocó vivir. Ahora, fíjate, estás hablando de cierta tendencia, debilidad de la economía estadounidense, y si le sumamos la debilidad de la economía china, ¿no? Sí, y la de Europa, que sí está ya francamente en una recesión, sí se estaba conformando complicando el escenario. un cuadro de debilidad en la economía global, ¿no? Como respuesta a los incrementos que han tenido que darse en las tasas de interés y también la acción de los bancos centrales a estar recogiendo dinero para ir controlando la inflación que se les salió de las manos totalmente, ¿no? Bien. Bueno, pues damos carpetazo al tema de la economía de Estados Unidos para irnos al comentario de Carlos Alberto Martínez. Carlos Alberto Martínez, bienvenido como siempre. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Lalo Ernesto. ¿Qué tal, Carlos Alberto? Gracias. Traes un asunto importante, el retiro de depósitos en grandes bancos en la Unión Americana. Fíjate que sí, he estado revisando que en las últimas semanas los 4 bancos más importantes de los Estados Unidos, Citi, JP Morgan, Wells Fargo y Bank of America, han visto cómo se han retirado la razón de 262,000 millones de dólares de sus depósitos que tienen guardados de diversos clientes, de millones de clientes. Y esto, en la medida que se volvió a anunciar, salió un poquito desapercibido en las noticias internacionales, pero sí en las noticias de los Estados Unidos, las vamos más o menos siguiendo, de un banco que quebró en Kansas City. Entonces, en la medida que van quebrando algunos bancos regionales, hay que entender que en la explosión de liquidez que vivimos en los últimos años en Estados Unidos, con una gran cantidad de dólares que se imprimieron, y empezaron a circular, pues se crearon muchos bancos regionales, chiquitos, casi hay bancos por colonia. Por ejemplo, en San Antonio, que he estado yendo por ahí, Houston y demás, hay banquitos de veras de una sucursal, de casi de una colonia, ¿no? Entonces, obviamente, es posible que estos bancos, pues obviamente, sufran situaciones difíciles en un contexto de altas tasas de interés crecientes. Por cierto, porque hemos visto cómo incrementó su tasa la Reserva Federal en su reunión pasada, y todavía hablamos de que puede haber más incrementos hacia adelante. Los mercados ya están diciendo, no, por favor, ya bajan las tasas, ya la inflación claramente en Estados Unidos ya se ve a la baja. Sí, el índice general, pero el índice subyacente de Estados Unidos todavía, que son los alimentos, el vestido, todavía está muy alto. Entonces, bueno, es posible que las tasas todavía sigan subiendo y en el mejor de los casos, pues se mantengan altas. Entonces, en ese sentido, pues sí es probable ver cómo algunos bancos puedan seguir siendo apretados, pero ahorita el problema es que ya los bancos grandes, los clientes también ya se están pues preocupando. Hay algo raro, 262,000 millones de dólares de salida de cuentas de los bancos grandes no es una cuestión menor como para desentenderla, no es atenderte. Y es que
Fíjate que después de la crisis del 2008 vino un apretón regulatorio en este péndulo que es el ser humano, ¿no? Antes de la crisis del 2008, la regulación bancaria en Estados Unidos era completamente laxa, casi inexistente, y luego cuando viene la crisis bancaria y de hipotecaria y de inmobiliaria en Estados Unidos, el péndulo se va del otro lado y lo apretaron demasiado, ¿no? Se hicieron pruebas, etcétera, de estrés, pero en ese contexto, todavía en los bancos, todavía hace poquito les hicieron otras nuevas pruebas de estrés saliendo de la pandemia, pero no se han probado ni la regulación ni los bancos en un contexto de probable recesión, de altas tasas de interés por un buen tiempo, y posiblemente es que sigan subiendo y la inflación aún no controlada. Todavía los bancos no están probados. Eso simplemente sin alarmismo, sí traerlo a la mesa, porque está siendo interesante lo que está pasando todavía. Los bancos en México y el mundo todavía no han sido probados en las condiciones en las que tengamos una inflación alta por periodos prolongados, con la consecuente tasa de interés alta. Pues ahí tú sabes que los bancos se ponen a prueba. Si bien por un lado ganan, porque cobran más intereses por los créditos que tienen otorgados, también por otro lado pueden perder precisamente por esos intereses, que la gente pueda tener problemas para pagar esos nuevos pagos en sus hipotecas, en sus créditos empresariales, en sus tarjetas personales de crédito, ¿no? Ernesto, esto que nos platica Carlos Alberto puede tener que ver con esa campaña de supuesta desdolarización y que el dólar va a perder y va a dejar de ser el referente mundial en el mundo de los negocios, y que vienen ahora las criptomonedas y que esas van a desplazar los billetes. ¿Tiene algo, podría estar relacionado? No, no lo veo así. Realmente estamos muy lejos de que el dólar deje de ser el centro del sistema monetario internacional. No hay quien compita todavía, pero por muy lejos, ¿eh? Digo, lo que es extraño de la nota que nos trae a colación Carlos Alberto es que lo que había estado sucediendo en los meses anteriores es que el dinero se salía, los depósitos, se salían de los bancos regionales y se A los se estaban grandes. concentrando en los bancos grandes, porque los bancos grandes tienen una regulación más estricta, ¿no? Y entonces la gente confía más en ellos. Entonces, esta salida de recursos, pues, pues más bien me parece que tendría que ver con un fenómeno de, digamos, de salida del dólar, pero de los mercados internacionales. Pero recientemente lo que pasó, una vez que anunciaron que le bajaron la calificación a triple A, de triple A doble A más, de parte de Fitch, lo que sucedió es que se dio un fenómeno de flight to quality, donde el dinero se fue y se concentró en bonos del tesoro, ¿no? Entonces, quizás eso es lo que se está registrando aquí. Se está saliendo de donde se considera que hay más riesgo, estar invertido en un banco, a estar invertido en los bonos del tesoro norteamericano. Totalmente. Podría ser la explicación. ¿Y qué evolución le ves, Carlos Alberto? Sí, yo creo que esa parte, efectivamente, fíjate que lo interesante es que si Estados Unidos entra o no en recesión, que si el dólar se está debilitando, que si las tasas de interés son altas, lo interesantísimo es que siempre gana el dólar. Cuando hay inestabilidad, te vas al dólar. Le bajan la calificación a Estados Unidos, te vas al dólar. Hay guerra en Ucrania, te vas al dólar. Sigue siendo definitivamente y por mucho el gran refugio, pase lo que pase, ¿no? Obviamente, la calificación, pues hay muchos debates en torno a si por qué se la bajaron o no. Yo pienso que en mi opinión fue una exageración, pero efectivamente yo pienso que así está. La gente pues trata de reforzarse y obviamente a nadie nos gusta perder dinero, y tratamos siempre, los mercados, los agentes económicos, los grandes fondos de inversión, etcétera, tratan de ir al mayor rendimiento, pero también a la mayor seguridad, ¿no? Entonces, pero lo curioso es que sigue siendo el dólar el refugio, y coincido con Ernesto plenamente, para que el dólar deje de ser moneda de referencia, híjole, pues, tendría que, no sé, otra guerra mundial, no lo quiera, algo espectacular, no hay manera, ¿eh? Y menos ahorita con China, que está cayendo,
No le veo por ningún lado ahorita. Y criptomonedas menos. Y criptomonedas menos. Criptomonedas es una vacilada. Exactamente, Bueno, correcto. bien, de la economía mexicana, ¿qué quisieras destacar, Carlos Alberto? Pues mira, hay dos cuestiones interesantes. La cifra de crecimiento que se estima para este año, Bursamétrica lo vi los estudios esta semana, estima 3.2%. Entonces, imagínate que es una muy buena cifra y además sorprendente, partiendo de que el sexenio 2019, 20, 21, 22, las cifras de crecimiento pues, son magras, ¿no? Aún con el 3% de crecimiento este año, 3.2, el sexenio todavía pues deja que desear, no hay crecimiento. Entonces sí tenemos una buena noticia un año, pero los otros 4 las hemos tenido malas. Y esto es un llamado de atención al país en general y a los gobiernos que no tenemos grandes, no digamos grandes, ya sería pedir mucho, no tenemos espacios de crecimiento de buena amplitud. Podemos crecer 2, 3%, 4% un año y de repente el siguiente año nos vamos para abajo, ¿no? Entonces, es decir, para que realmente el país pueda salir adelante de a de veras, pues tendrías que estar creciendo un 2, un 3, un 4, un 5, el que quieras, pero por 5, 6, 7, 8, 10 años consecutivos. Ese es hasta entonces cuando el crecimiento realmente cuaja, como decía mi abuelita, en la economía, en las familias, en la estructura empresarial a través de la pequeña, mediana empresa, grandes empresas, los trabajos, el autoempleo, etcétera, es cuando realmente se afianza. Pero pues crecemos un año 3, pero caímos -9 en la pandemia y entonces pues así nos la hemos llevado en la historia económica de nuestro país durante los últimos años. Y esto contrasta pues con la cifra que nos dio a conocer el Coneval de crecimiento. Hay que recordar al auditorio que estos estudios de Coneval no es una encuesta que preguntaron un día y demás. Por ejemplo, una familia puede ser visitada 5 veces. Toda la semana el encuestador está en la casa de la familia platicando y en qué gastas más, y tu salario te alcanza, quién más gana en la casa, qué es lo que compras más, y entonces ya te dicen el huevo y tal huevo, exactamente hasta la marca, la leche, le he cambiado, etcétera. Entonces es un estudio bastante serio que nos señaló pues que hubo pobreza que disminuyó, pero cuando ya empiezas a ver la letra chiquita y dices, bueno, no, pues no fue así tanto como se cree. Y entonces la única razón que si se disminuyó la pobreza en algunos millones, pero que se les quitó el sector salud, etcétera, y se les quitó las escuelas y disminuimos en educación, disminuimos en salud, disminuimos en seguridad social. Entonces, pues de nada te sirve mucho y además, fíjate, creció el ingreso de los más pobres, pero decreció el ingreso de la clase media, que es la que paga impuestos, es la que paga colegiaturas, es la que consume realmente más. Entonces sí hay que analizarlo, pero sí o sí, la pobreza se puede realmente quitar en el país una vez que el país crezca X porcentaje de tasas, el que sea, o preferiblemente 4 o 5%, ¿verdad? Pero durante 10 años seguidos, claro. Y no sirve esto. Ernesto. Por el lado del estudio de la pobreza, del Coneval, me gustaría comentar que pues habría que hacer un balance sobre el nivel de vida en realidad y no nada más sobre los ingresos. La política económica de este gobierno es dar dádivas clientelares y para poderlas dar sin generar un mayor déficit fiscal, porque eso sí, esta administración ha tenido el cuidado de no disparar el déficit fiscal y el endeudamiento del gobierno, pero para poder dar esas dádivas, pues ha tenido que estar recortando en muchísimos otros sectores. Y entonces lo que está sucediendo en realidad es de que pues a lo mejor hay mejores ingresos, mayores ingresos en las familias por las dádivas, pero también ha habido un incremento muy importante por las remesas, ¿no? Ahora la cifra de remesas en los últimos meses, 5,600 millones de dólares mensuales, elevada al año, da 67,000 millones de dólares, ¿no? Bueno, esta combinación da más ingresos. Sin embargo,
Si volteamos a ver, por ejemplo, las condiciones de salud, bueno, pues el sector salud está pues, como que semidestruido. Hay cerca de 30 millones de personas que perdieron su sistema de salud, aunque están tratando de adherirlas a un pegoste que se llama IMSS Bienestar, ¿no? Pero pues, al final también hay carencia de medicinas y entonces de poco sirven las dádivas cuando la persona, el viejito, la persona adulta mayor, pues tiene que ir a comprar medicinas que ni las encuentra, carísimas, Claro. y entonces no le alcanzan ni para comer ni para las medicinas. Si volteamos a ver la educación, porque este en sí es el dilema de si este tipo de políticas son convenientes o no, eh, pues o darles pescados a la población o enseñarles a pescar, ¿no? Es el viejo dilema. Bueno, pues pues la verdad es que ahorita estamos contando con el estudio del Coneval que sí ya se les dieron más pescados a la gente, pero no se le está enseñando a pescar, ni se le están dando las herramientas adecuadas para que puedan seguir pescando. Y luego tienes la inseguridad. Bueno, pues el derecho de piso, los asaltos a los Los camiones, secuestros a los jóvenes. Oye, qué barbaridad. secuestros, homicidios. Bueno, pues la inseguridad es otro factor que está incidiendo gravemente en el nivel de vida de la población. Eh, pues a lo mejor las tienditas están vendiendo más, sí, nada más que todo se lo está llevando el crimen organizado en el derecho de piso, ¿no? Entonces, me parece que el balance de las circunstancias en el nivel de vida es demasiado negativo, ¿no? De nada sirve o de poco sirve que se contabilicen 5 millones menos de pobres cuando el nivel de vida ha caído de una manera muy profunda. Bien, Y pues en cuanto al crecimiento, sí, perdón. con nuestros indicadores anticipados, estamos estimando para el mes de julio un crecimiento del 4% en el IGAE. Y para todo el año hemos estado revisando al alza, ¿no? El crecimiento para el PIB de todo el año para México, estamos en 3.2%. Bien, pues ha llegado el momento de despedir. Agradezco de manera muy especial la presencia y conocimiento de nuestros compañeros. Carlos Alberto Martínez, muchas gracias. Gracias, Eduardo. Ernesto. Gracias, Muchas gracias, Antonio. Ernesto Fares Sanzcoy. Nosotros le invitamos a que siga en este mismo canal y recuerde que en una semana más tenemos otra cita con Economía de Frente. Muchas gracias. Hasta luego.